IDEA Food Safety Innovation somos una empresa dedicada a ofrecer servicios de capacitación en inocuidad alimentaria. Contamos con cursos y certificaciones para diferentes niveles: gerencia, mandos medios y nivel operativo. Nuestros cursos son por internet, presenciales abiertos y grupos exclusivos. Algunos de los cursos con los que contamos son: diplomado, implementación de un sistema de inocuidad para plantas de alimentos; cursos HACCP básico y avanzado, avalados por International HACCP Alliance; curso oficial EPS-PCA de controles preventivos para alimentos para consumo humano, así como la certificación como profesional en manejo higiénico de alimentos de NRFSP. Nuestros cursos en línea son en modalidad grabada y ofrecen diversas ventajas, como son tomarse desde cualquier ubicación que tenga conexión a Internet y en los días y horarios de tu preferencia, pudiendo empezar en cualquier momento; conectarse de forma individual o en grupo, siendo posible capacitar a un gran número de personas al mismo tiempo, quienes pueden estar en diferentes ubicaciones. No se requieren paquetes computacionales ni licencias especiales. Los cursos están enfocados a la concientización y no solo al aprendizaje de conocimientos. Puedes consultar los temarios detallados, costos y descuentos especiales por grupos en nuestra página de internet o llamarnos para solicitar información. En IDEA Food Safety Innovation estamos para servirte. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nuestra segunda plática de nuestro evento. Vamos a iniciar con un tema que está padrísimo, no se lo pueden perder. Gracias por todos sus mensajes, por registrarse, por ingresar a esta sala en vivo. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. Primero, quiero hablarles un poquito, si no han entrado a nuestra página web, pueden ver ahí el catálogo de cursos que nosotros ofrecemos. Todos nuestros cursos son en línea, son en modalidad grabada. Todos pueden tomarse desde la comodidad de su oficina, de su sala de juntas, desde su casa. Entonces los invito a entrar www.ideafoodsafetyinnovation.com. Ahí está todo el catálogo desde para personal operativo, gerencia, mandos medios, etc. Antes de presentarles a nuestra expositora, les quiero presentar a nuestra empresa hermana, Soluciones Higiénicas IDEA. Es una empresa creada con la finalidad, pues, de ofrecer insumos para la industria y soluciones especializadas, servicios especializados para crear espacios higiénicos. Entonces, si ingresan a la página web www.solucioneshigienicasidea.com, ahí van a encontrar el amplio catálogo de insumos que se ofrecen, desde losetas, paneles, luminarias, todo el equipamiento para andén, mobiliario, etcétera. Ahí está el catálogo en la página web, además de servicios especializados como sistemas de refrigeración, sistemas de inyección, extracción de aire, tratamiento de efluentes, etcétera. Y además los pueden apoyar con la realización de sus proyectos arquitectónicos, desde el diseño, de la mano de expertos que están comprometidos a brindarles soluciones que sean integrales y que sean higiénicas para el cumplimiento de, pues, toda la normativa que aplica para su industria, además de la construcción. Incluso si ustedes ya están construyendo algún espacio o algún edificio y requieren asesoría para esos constructores para que se hagan las cosas desde la higiene y desde el cumplimiento de sus normas, también los pueden asesorar a sus propios constructores para que todos los espacios queden higiénicos y cumplan con la normativa desde un principio. Entonces los invito a visitar la página, a conocer todos los servicios, y también queremos invitarlos a un evento que está haciendo Soluciones Higiénicas, que es un evento virtual en donde se van a ofrecer 6 pláticas, 6 sesiones técnicas que van a hablar de soluciones para espacios higiénicos. Se van a tratar temas
como referentes a paneles, a luminarias, a losetas, a las puertas que son específicas para plantas de alimentos. Entonces, si ustedes quieren aprender de estos temas, los invitamos a registrarse a este evento. Es igualmente sin costo. Es un registro aparte del que ya hicieron para este evento del Inocuidad Nos Une. Es un registro aparte, entonces, si me permiten, les voy a enviar por correo el enlace y la información de este evento por si están interesados en aprender mucho más acerca de estas soluciones para espacios higiénicos, pues puedan tomar las clases. Estas sesiones son por la tarde de 5 a 6 y la primera sesión es el 24 de mayo, para que estén atentos si quieren agendar de una vez, que no se les olvide registrarse, y se va a hablar de paneles aislantes, cómo se instalan y cómo darles un correcto mantenimiento. Entonces, para que aprendan de este tema, les voy a enviar la liga y hacen su registro para que reciban su enlace a Zoom. ¿Ok? Y ahora sí, les voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es Melissa López. Melissa tiene muchísima experiencia en implementación de sistemas de inocuidad, en capacitación, en entrenamientos a la industria de alimentos y a servicios alimentarios, y está aquí para hablarnos de capacitar y concientizar, que son aspectos diferentes. Nos va a hablar de ello y de cómo formar hábitos en el personal. Al finalizar esta plática vamos a tener una sesión de preguntas para que si tienen dudas o van surgiendo dudas, las pongan en el chat. Al final las vamos a comentar y cuando termine esta sesión les voy a enviar el enlace para presentar una pequeña evaluación de esta plática. Y recuerden que para adquirir la constancia al finalizar este evento, es decir, en septiembre, es necesario que se registren, vean la plática y presenten la evaluación que corresponde a cada una de estas pláticas. ¿Okay? Muy bien, entonces, Melissa, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Estamos listos para escucharte. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias a este espacio, a IDEA, por ofrecernos esta manera de podernos comunicar en general de temas que a veces tenemos dudas o a veces no sabemos o a veces también queremos aprender porque la industria alimentaria sigue estando en constante cambio. Nosotros pertenecemos a una empresa que se llama Simbra. Básicamente hacemos todo lo que nos comentó Isa hace ratito, implementamos sistemas de calidad o inocuidad alimentaria en todo lo que son servicios alimentarios y en la industria en general que tenga que ver con alimentos. Voy a platicar un poquito de mí. Básicamente soy ingeniero en alimentos y pues tengo más de 15 años de experiencia en hacer este tipo de capacitaciones y asesorías a empresas en la implantación de sistemas de inocuidad alimentaria. También me dedico a lo que es colaborar con la Secretaría de Turismo de México, siendo consultor de distintivo H o instructor H, para poder certificar a todo lo que son servicios alimentarios en la parte de manejo higiénico de alimentos. Y últimamente también nos estamos, junto con la Secretaría de Economía, estamos haciendo unos proyectos como consultor de la que es consultores para empresas pymes que requieren asesoría en diversos temas diferentes de cómo tener una empresa y empezarla a crecer. Me encanta todo este tema, ya tengo bastante tiempo haciéndolo, es algo que me apasiona hacer. Se puede decir que hasta es como un hobby, cuando un trabajo es un hobby, realmente le agarra un sabor a todo lo que hacemos de una manera diferente y es como de aprendizaje. Tanto así como aprenden las empresas de todo lo que hemos o se están desarrollando respecto a la industria alimentaria, también nosotros aprendemos de las empresas. Entonces, este es como un círculo donde todo es aprendizaje. Voy a pasarme a la parte de los acuerdos. La parte de los acuerdos, como mencionó Isa, bueno, pues tener muchas ganas de aprender. Les sugiero que si tienen algunas dudas o comentarios, los pongan en el chat, porque al final de lo que es la plática vamos a tener esos minutitos para poder contestar esas preguntas.
Recomendamos tener las cámaras prendidas lo más posible. Yo sé que a veces no se puede, pero pues cuando se puede, por favor les ayudaría, me gustaría ver caras posibles. También anotar las dudas y al final de la sesión, pues ya sabemos que vamos a dejar este espacio de minutos para poder dar algunas respuestas a las dudas o preguntas que puedan tener. El tema básicamente es capacitar y concientizar para formar hábitos en el personal. Tenemos, yo creo que es el corazón de la empresa tiene que ver con las personas. Y las personas son las que nos dan el cómo se va a trabajar en la empresa. Y durante el tiempo que la industria alimentaria ha tenido de ciencia alimentaria, de conocimiento, de innovación, de nuevas tecnologías, hemos aprendido todos a la marcha respecto a esas mismas cuestiones que son tan importantes y básicas que tiene que ver con la inocuidad alimentaria. Cuando se empezó todo este boom de la inocuidad alimentaria, muy de la mano con la industria manufacturera, con los sistemas de gestión de calidad en la industria manufacturera, pues empezamos a crear sistemas de inocuidad. Y estos sistemas de inocuidad hay ventajas y desventajas de acuerdo a lo que era tradicionalmente y lo que ahora estamos tratando de ver, que es una cultura completamente dentro de la inocuidad alimentaria. Y la cultura dentro de la inocuidad alimentaria está basada en el comportamiento de las personas. Durante el tiempo que he tenido la oportunidad de hacer implementaciones, me he dado cuenta que es muy importante tener en cuenta a todo el personal, a la forma en que trabajan, quiénes son, cómo se desarrollan, etc. Entonces, en base a eso, podemos decir que las diferencias están entre un sistema tradicional, siempre está basado en la ciencia alimentaria, pero en un sistema de inocuidad alimentaria está basada en la ciencia alimentaria, la forma o la cultura organizacional, porque cada empresa tiene una forma muy, muy diferente de trabajar, y también en lo que es la cultura o las conductual, lo que son las personas. El cambio se genera de acuerdo al deber ser que nos marcan los estándares o las normas que nos dan los gobiernos o la misma ciencia alimentaria. También nos marca el cambio las personas y la forma de trabajar de la empresa. A diferencia de lo que es sistemas de inocuidad alimentaria tradicional, solamente el cambio se genera con el deber ser. Es decir, el deber ser nos dice tenemos que tener ciertas instalaciones, entonces yo cumplo con esas instalaciones. Debemos de tener cierta capacitación y yo cumplo con esa capacitación. Pero eso no nos avala en que formemos una constancia en la que es la forma de trabajar en la industria alimentaria, en los procesos productivos de la industria. Las otras diferencias que podemos encontrar es que en los sistemas de inocuidad alimentaria tradicional, cuando el deber ser no se cumple, ¿qué tipos de consecuencias tendríamos que aplicar? Si el deber ser nos dicen que nos debemos de lavar las manos constantemente y no se están haciendo eso, ¿qué tipo de consecuencias podríamos aplicar? En comparación de los sistemas de inocuidad basados en el comportamiento o en la parte conductual, el deber ser cuando no se cumple, ¿qué consecuencias podría haber? Hay unas grandes diferencias en eso. Y por lo tanto, en un sistema tradicional se crea un programa, sí, un programa donde se cumple y se cumple de acuerdo a lo que dice el estándar. Pero en el cambio de un sistema de inocuidad basado en el comportamiento se crea una cultura de continuidad, que es lo que queremos para todas las empresas. Y básicamente se puede decir que es la mejora continua. Es la manera en que la mejora continua funciona. Y voy a meter un poquito, la principal causa de las enfermedades transmitidas por alimentos tiene que ver por la falta de higiene personal en los que procesan los alimentos. Es decir, si ellos son la principal causa para que las enfermedades transmitidas por alimentos sucedan, por lo tanto, ese es el factor principal para crear la cultura de inocuidad alimentaria. Una de las razones por las que los empleados no se desempeñan bien durante su trabajo simplemente no se desempeñan bien es porque no se sabe lo que se espera de ellos. La capacitación o los entrenamientos que recibieron fueron insuficientes para crear esa cultura de calidad.
o esa cultura de inocuidad alimentaria. Denme un momento aquí para cerrar. Ya, listo. Y bueno, dentro de cómo formar hábitos, tenemos que ver mucho este sistema de la mejora continua. Ustedes ya conocen el círculo de la mejora continua, cómo empezó a través de Deming y cómo se ha seguido utilizando a través del tiempo. Durante las implementaciones que se hacen en la industria alimentaria, existe lo que es planeación. Esa planeación es bien importante porque de ahí se basa en lo que se le va a dar de expectativas al personal. Si el personal no sabe o no entiende lo que se espera de ellos, es muy importante tener por escrito toda esa parte de lo que se tiene que implementar y para formar estos hábitos y concientizar al personal. Es decir, dentro de la planeación utilizamos el deber ser, más añadimos a las personas, porque las personas es los que nos van a ayudar a hacer ese trabajo, y la forma de trabajar de la empresa, o sea, las formas muy particulares que la empresa tiene de trabajo. Lo voy a dar con algún tipo de ejemplo. Por ejemplo, estamos viendo aquí la planeación, el deber ser. Ok, el deber ser es decir, ok, vamos a ver la higiene personal. Dentro de la higiene personal, pues que vengan con el baño diario, que si están se presentan a trabajar, que el lavado de manos se haga frecuente, entre otras cosas. Ahí le podemos decir que el deber ser lo podemos como capacitar. Después vienen las personas, bueno, que es la parte de concientizar. La concientización no nada más es darle al personal las reglas o las normas que tienen que seguir para trabajar de forma adecuada conforme a la inocuidad alimentaria. También tiene que haber una concientización de por qué es necesario hacerlo. Y esta parte es donde nos tardamos un poquito más porque a veces el personal tiene muchos lenguajes diferentes, formas de pensar diferente, y es ahí donde no logran ver la unidad entre el deber ser y lo que ellos tienen que hacer. En el caso de aquí estamos viendo la parte de concientizar, por ejemplo, si en el deber ser, dentro de la parte de la planeación se les va a pedir que traigan las uñas cortas, entonces hay una parte de concientización donde se les explica por qué es necesario las uñas cortas, para que ellos puedan procesarlo de una forma más completa y ellos les ayude a cumplir con el deber ser de una forma suave, de una forma que se pueda hacer simplemente tranquila, sin necesidad de estar obligando. Normalmente, anteriormente, en lo que es la inocuidad alimentaria tradicional, a veces se llegaba a ese tipo de situaciones donde o lo haces o lo haces. Pero conforme avanza el tiempo nos damos cuenta que eso no es cultura de inocuidad alimentaria. La cultura de inocuidad alimentaria tiene que ver con la mentalidad, con el hacer conscientes de que es necesario hacerlo por un bien común. Y eso es lo que se trata de hacer cuando se concientiza a las personas respecto al tema de inocuidad alimentaria. Una vez que hacemos esa concientización, la podemos hacer de muchas maneras. Pues estamos hablando de capacitaciones, entrenamientos, pláticas, conversaciones con el personal, letreros, entre otras cosas. Entonces también se va a poner a formar hábitos, pero eso incluye la forma de trabajar de la empresa. Entonces se les especifica qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, estamos aquí viendo un letrerito que dice actividades al inicio de turno. Pues lo que tiene que hacer la persona desde el inicio de turno, pues llegar al lugar de trabajo a tiempo, checar tarjeta, ponerse el uniforme, colocarse la copia, el cubrebocas. Aquí en esta empresa hay una aclaración que cada 4 horas se tienen que estar cambiando el cubrebocas, y lavarse las manos y realizar desinfecciones de áreas, entre otras cosas. Entonces vemos que dentro de la planeación podemos ver la capacitación por un lado, donde se les dice el deber ser, lo que son las normas de higiene personales, es un ejemplo. Del otro lado viene la concientización, por qué es importante y qué consecuencias podría haber de no cumplir con todo lo que es el deber ser, y la forma de trabajar de la empresa, ¿verdad? Donde viene la formación de hábitos. En la ejecución dentro del círculo de la mejora continua, pues básicamente se refiere a las formas en que son llevadas a cabo todas las actividades de inocuidad alimentaria dentro de la empresa por todo el personal, todo el tiempo, en todas las áreas. Y yo creo que muchos de ustedes han tomado cursos, han visto que siempre es al responder quién, cuándo, por qué, cómo, dónde voy a hacer esto, cómo lo voy a hacer.
quién va a ser responsable, por qué lo va a hacer, etc. Y ahí es donde empezamos a hacer un plan de acción. Voy a poner un ejemplo de un plan de acción. Por ejemplo, tenemos un plan de acción. Dentro de ese plan de acción se realiza una capacitación. Dentro de la capacitación se realizan entrenamientos del personal de ciertas reglas o ciertas pautas que deben de seguir. En este caso vamos a ver que es el lavado de manos. También ciertas instalaciones, una aduana sanitaria que nos ayude a que el personal se lave las manos. Se les enseña también cómo debe de hacer eso. También se les va a capacitar respecto a cómo debe ser el lavado de manos. Ese es un plan de acción. Y hasta aquí se parece todo muy bonito, todo muy perfecto. Ah, no, sí, perfecto. La capacitación nos va a ayudar bastante. También al personal enseñarles en sitio cómo debe de hacerse sus procesos. Ah, está muy bien. Y las instalaciones, ajá, muy bien, perfecto. Y les vamos a enseñar a cómo lavarse las botas, cómo lavarse las manos, y hasta si no lo comprendieron con todo lo que hicimos, vamos a poner letreros o señalizaciones que nos indiquen cómo tienen que hacer las cosas. Y después viene la verificación. En la verificación básicamente es asegurar que todo eso que estamos planeando, tenemos el plan de acción, es tener esos controles necesarios para que se lleven a cabo las actividades. Pero también debemos de comprender que todas esas actividades deben de ser medibles y cuantificables, es decir, que todo tenemos que comprender que debe ser medido para ver en dónde está el indicador de desempeño. Y lo que no se controla, no se puede medir, y lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y aquí tenemos una situación. Ok, bueno, pues ya hicimos la que era todo el plan de acción, hicimos toda esta parte que estamos viendo aquí, pero llega una situación. Pues vemos que hay mediciones fuera de lo establecido, situaciones fuera de lo planeado, ausencia del personal, falta de formación de hábitos en el personal, las instalaciones no están como las planeamos, el personal sigue trayendo, aún a pesar de que se les dio las normas de higiene personal, firmaron de acuerdo en que iban a cumplir con esas normas de higiene personal, pues nos seguimos encontrando situaciones en donde no se cumplen. Y aparte, dentro de lo que es la verificación, el analizar, pues hacemos formatos, y dentro de esos formatos vemos que en este caso, en este ejemplo que estamos dando aquí en Alfonso, la segunda semana traía las uñas largas, porque pues aquí estamos viendo que debía haberlas traído cortas, traía joyería, traía en la cuarta semana, traía las uñas largas de nuevo y no se hizo el lavado correcto de manos, por lo tanto se sacó una calificación de 66%. Es decir, todo tiene que ser medible. Y aquí es donde siempre la pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? O sea, yo estoy planeando, estoy ejecutando, tengo un plan de acción, pero a la hora de hacerlo, resulta que me pierdo, el personal no sabe qué es lo que tiene que hacer, el personal no lo quiere hacer, el personal, yo no sé cómo hacerle para que esto suceda y se pueda dar esta cultura de inocuidad alimentaria. Y les voy a hablar un poquito, vamos a ver cómo le vamos a hacer, y les vamos a hablar un poquito de ciencia. Esta persona es un doctor, no sé si algunos lo han conocido, él ya murió, pero él, Paul Bach-en-Rita, se le conoce como el padre de la neuroplasticidad. Resulta que este científico tuvo una experiencia personal que lo ayudó a entender lo que era la neuroplasticidad cerebral y lo que es la formación de hábitos. En 1959, su padre, el poeta Pedro Bach-en-Rita, que radicaba en la Ciudad de México, tuvo un ataque cardiovascular cerebral, es decir, tuvo una embolia que le dejó paralizado la mitad del cuerpo y el rostro. También dejó de hablar, no podía caminar, y estaban tan preocupados por él que el hermano de este doctor, Paul, se llamaba George, se regresó de Nueva York, él estaba estudiando medicina en Nueva York, se trasladó a México para ayudar a su padre que le dieran la rehabilitación típica que se daba en aquel entonces. Pero resultó que la rehabilitación falló. Entonces, George, que era el hermano de Paul, tuvo una idea de decir, ¿sabes qué? Vamos a enseñar a papá a volver a caminar como si fuera un bebé.
Entonces empezaron a hacer que gateara y después de gatear que se parara y así sucesivamente. Conforme pasó el tiempo, este señor, este papá, que se llamaba Pedro, empezó a poder hacer, a mover los dedos de la mano, que estaría inmovilizada, empezó a escribir a máquina, empezó a hablar, etcétera. Y todo esto duró un periodo de 7 años. Cuando nosotros tenemos, o las personas que tienen un ataque cardiovascular cerebral, lamentablemente el área del cerebro donde fue ese ataque queda inhabilitada, queda destruida, se puede decir. Y en el caso de este señor, pues tenía la parte del habla, la parte del movimiento, del tallo cerebral, lo tenía totalmente atrofiado. Pues pasa el tiempo y resulta que Paul comprobó también que la recuperación de su padre se debía a las modificaciones de su cerebro, o sea, si se tenía esa parte dañada, ¿cómo es que se había modificado el cerebro? En aquel entonces yo me imagino que pensó, el cerebro se rehabilitó, esas partes del cerebro donde está la movilidad se rehabilitó. Sucedió que Pedro, el papá de Paul, estaba escalando montañas en Colombia con unos amigos. O sea, a mí me impresiona esta historia, me impresiona por la situación de cómo ese señor de estar paralizado de la mitad del cuerpo, no escribir, no hablar, no caminar, ya andaba escalando montañas en Colombia con unos amigos después de un tiempo. Y resulta que le dio un infarto y la persona murió. Entonces Paul le pidió a la doctora Mary Jane Aguilar de la Universidad de Stanford que realizara una autopsia del cuerpo de su papá, realizara también una autopsia del cerebro para ver dónde estaba la lesión, qué era lo que había sucedido y todo. Y pues cuando hicieron eso, se dieron cuenta que la parte del cerebro donde había recibido el ataque cardiovascular seguía atrofiada, totalmente atrofiada. Todo también había quedado inutilizado una de las principales centros cerebrales del movimiento. El 97% de los nervios que van a la corteza cerebral también, y a la columna también estaban dañados. Entonces, ¿cómo era posible que este señor haya podido ir a escalar montañas a Colombia? ¿Cómo era posible que se haya rehabilitado si toda esa parte del cerebro donde radica todo lo que es el movimiento, el habla y demás, estaban dañados? Y aquí es donde se dieron cuenta de una parte muy importante, que el cerebro tiene la capacidad de modificarse. Y a esto se le conoce como neuroplasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro de aprender y modificar hábitos. Hay un dicho muy conocido que nos dice, no, las personas nunca cambian, siempre van a ser igual. Y sí, tiene una cierta razón. Si las personas no quieren aprender o no quieren empezar a buscar una mejoría en todos los aspectos de su vida, porque todos estamos en esta vida tratando de ser mejores, de aprender y de que ese aprendizaje nos ayude a tener más sabiduría, pues entonces sí, no cambian. Pero resulta que la plasticidad cerebral es esa capacidad que tiene el cerebro de seguir desarrollándose completamente. Actualmente los científicos nos dicen que nacen aproximadamente 1.400 neuronas diarias. Es decir, y esas neuronas, que es las células del cuerpo, del cerebro, donde se almacena la información, vienen en blanco. Y si la persona no cambia, pues esas neuronas empiezan a hacer conexiones neuronales con las neuronas viejitas que sí tienen información y pues realmente no cambian. Pero si nosotros, esas 1.400 neuronas diarias que nacen, aproximadamente tenemos 2 meses para añadirles información nueva, para tener nuevos hábitos, nuevas formas de pensar, nueva forma de aprendizaje, etc. Esas neuronas nuevas las podemos añadir esa información y eso hace que se transforme de una manera diferente de pensar y por lo tanto de hacer actividades diferentes. Se crean nuevas conexiones neuronales, aumenta la plasticidad sináptica, que es el movimiento del cerebro de las reacciones entre una neurona y otra, y todo eso sucede como, ahí estamos viendo un dibujito, enfocándoles y teniendo mejor atención, estudiando algún nuevo instrumento, un nuevo estudio de universidad, meditando, con creatividad, perseverancia, viviendo el presente, practicando el ejercicio físico, aprendiendo cosas nuevas.
Todo eso se puede desarrollar con esas 1400 neuronas diarias. Imagínense, si son diarias y le aumentamos y tenemos un buen estilo de vida, podemos seguir aprendiendo y por lo tanto teniendo más sabiduría. Y bueno, aquí vamos viendo que entonces sí es posible cambiar, sí es posible formar hábitos, pero tenemos una situación, hay una resistencia al cambio. Normalmente el ser humano por naturaleza existe una resistencia al cambio. Y vamos a ver que los hábitos, ¿qué es? El hábito es una reacción, es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. ¿Existen ventajas? Sí. Una ventaja es que del hábito se empieza a automatizar y eso hace que tengamos una rutina y que eso se vuelva más ordenado. Si por ejemplo, hacer ejercicios y todos los días queremos hacer ejercicio a las 6 de la mañana y empezamos a formar el hábito, cuando un día queramos hacer ejercicio a las 8 de la noche, como que no nos vamos a sentir medio extraño, ¿verdad? Si el ejercicio lo empezamos a las 8 de la noche. Algunas desventajas es que algunos hábitos que hemos estado formando a través de nuestra vida, que no son adecuados, los estamos repitiendo una y otra vez, nos pueden perjudicar. Y un hábito aprendido nunca se borra. Hay que entender esa parte de nuestra naturaleza humana. Un hábito que hemos aprendido no se borra, pero sí podemos formar nuevos surcos neuronales en un nuevo ámbito formando que reemplace el hábito anterior, es decir, evitamos el hábito que teníamos anteriormente y arriba de él hacemos un nuevo surco de una nueva actividad para poder evitar que el hábito viejo regrese. Les voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, una persona que toma leche de vaca se da cuenta que con la leche de vaca tiene muchas alergias, le provoca muchas situaciones en su salud y decide dejarlo. Pero al decidir dejarlo, pues es un hábito que tiene, es algo que le gusta tomar, es algo que le encanta tomar y que es difícil. Entonces, ahí está esa unión o ese surco neuronal donde la persona dice, ok, quiero dejar de tomar la leche de vaca, pero me encanta. Entonces, cuando en su cerebro dice, ya no la voy a tomar más, le empiezan a venir imágenes de la leche fría, la leche, no sé, en licuados, la leche en miles de formas. Entonces, no tiene que sustituir por otro tipo de leche. En este caso puede ser leche de almendra, leche de soya, leche de cualquier tipo de leche vegetal. Conforme avance el tiempo, va a llegar un momento en que la leche de almendra o vegetal, de soya, de nuez, etcétera, esté tapando el surco neuronal de la leche de vaca y la persona empieza a tomar un gusto por la leche de vegetal y por lo tanto es así como se queda aplanado el hábito que ya no quiere tener en su vida y se empieza a tener gusto, a tener, pues sí, un gusto por la leche vegetal. Es así como a pesar de la desventaja de formar hábitos o tener hábitos arraigados que no queremos en nuestra vida, podemos reemplazarlos a pesar de que se queden ahí y no se borren. Hay una formulita que nos dice, para cambiar un hábito se necesita intención, ya sea por deseo o por obligación, saber cómo hacerlo y frecuencia. Si lo hacemos con una frecuencia tal, va a llegar un momento que ya no necesitamos el hábito porque lo vamos a hacer inconsciente. La intención se puede hacer por deseo o por obligación y aquí es donde hablo un poquito de la cultura de inocuidad alimentaria. La cultura de inocuidad alimentaria, por deseo, se formaría una cultura, es decir, yo estoy consciente que eso me va a hacer bien y va a llegar un momento en que me va a gustar la leche vegetal. Si lo hago por obligación, pues realmente en mi mente siempre va a estar añorando querer la leche de vaca. Estoy tomando la leche vegetal, pero la leche vegetal la estoy tomando como, ay, pues porque no hay más y porque quiero el cereal con leche y pues bueno, ahí entonces pues no se forma con entusiasmo y por lo tanto no podemos decir que el sabor nos vaya a agradar. Entonces, ahí es donde se puede decir que se forma un programa de inocuidad alimentaria. Saber cómo hacerlo, pues por medio de la capacitación y entrenamiento. Ok, ¿cómo le podemos hacer? Si la leche de vaca nos encanta,
y bueno, y la leche de soya o de almendra no nos gusta tanto, pero ¿cómo puedo hacer para que me empiece a gustar? Pues empieza uno a crear formas de cómo llegar al objetivo final, que es eliminar la leche de vaca. ¿Y cuál sería esto? Pues a lo mejor del vaso de leche de vaca le empiezo a añadir la mitad de leche de soya y le empiezo a añadir un poquito más hasta que elimino totalmente la leche de vaca y ya me acostumbro al sabor de la leche vegetal o leche de soya, etc. Es así como empieza la capacitación y el entrenamiento. Déjenme decirles que esto es algo muy personalizado y de cada quien. Estoy hablando de algo de alimentación que no tiene nada que ver con inocuidad, pero también lo voy a hablar desde el punto de vista de las empresas. Toda la capacitación y entrenamiento tiene que ser personalizada. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las personas, al ambiente, a la forma de trabajar de la empresa, es cómo suceden los cambios. Y todo esto es de acuerdo a la creatividad que se tenga en hacer estas capacitaciones y entrenamientos. Es decir, que nosotros como mandos medios debemos de buscar la manera de ayudar al personal a que creen hábitos, pero por deseo, no por obligación. ¿Cuánto tiempo se tarda en formar un hábito? Hace mucho tiempo atrás, este cirujano plástico definió que la duración era de 21 días y él lo dijo o lo comentó de acuerdo a un estudio que él hizo donde a las personas que operaba les cambiaba ciertas partes de su cuerpo y cuando las personas llegaban ahí al consultorio le decían, es que todavía no me acostumbro, o sea, me veo rara, me veo diferente, no sé quién soy yo. Y notó que durante todo ese tiempo esas personas se tardaban alrededor de 21 días en acostumbrarse a los nuevos cambios de su cuerpo. Pero conforme pasa el tiempo y entendemos un poquito lo de la neuroplasticidad cerebral, vamos teniendo más apertura científica en lo que es el cerebro, nos damos cuenta que eso no perdura. Y un interesante estudio que hubo en la Universidad de Londres se hizo también un estudio y en eso se amplió el panorama y se dice que de los 18 a los 254 días las personas forman hábitos nuevos si son constantes y que la mayoría de las personas lo consiguen en 66 días. En otras publicaciones se comenta que se tarda de 6 meses a 2 años en afianzar un nuevo hábito. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el ejemplo de, ok, quisiera comer más sanamente y más sanamente muchas personas tienen la oportunidad de decir, ok, voy a hacer dieta a partir de mañana, dieta. Cuando se pone la palabra dieta en su parte prefrontal, desde ese momento se empiezan a mandar señales eléctricas y entre las neuronas donde nos empezamos a imaginar los pasteles, nos empezamos a imaginar las chatarras, nos empezamos a imaginar un montón de cosas que nos está recordando que no podemos con eso y al día siguiente flaqueamos y empezamos a comer eso que no deberíamos de comer. Y resulta que así no la pasamos. La ciencia dice que para formar hábitos tiene que ser de poco a poco. Por ejemplo, en este caso, no es ponerse la dieta, es decir, voy a comer saludable, es decir, voy a meter un poco más de ensaladas a mi comida, voy a cenar a tal hora, no voy a cenar en muy noche y de pesado, etcétera. Y eso ayuda a que poco a poco podamos empezar a hacer ese nuevo surco neuronal que nos empiece a agradar ese nuevo hábito y por lo tanto poderlo lograr. Por eso no hay un estimado de cuánto tiempo nos podemos tardar, pero sí podemos decir que depende de tan arraigado sea el hábito que queremos eliminar, es la manera en que podemos decir, ok, es un tiempo menor o un tiempo mayor. Aquí me da un ejemplo de la industria alimentaria. Hay veces que cuando estoy implementando algún sistema de calidad en alguna empresa, de inocuidad alimentaria, resulta que hay ciertas actividades que hace el personal que de entrada yo ya sé que se tiene que eliminar por completo. Porque si dejamos algún tipo de pautas, no, pues es que Melissa, déjanos así o así, ese tipo de pautas no van a ayudar a que formen el hábito. Es por eso que hay cosas que sí se tienen que quitar de tajo para poder hacer o formar nuevos hábitos en el personal. ¿Por qué o para qué se forman los hábitos en mi cerebro? Este es algo bien interesante. Según los científicos, los hábitos aparecen porque nuestro cerebro está siempre buscando formas de ahorrar esfuerzos.
O sea, el formar hábitos es la manera de ahorrar esfuerzos. Me vino ahorita a la mente un ejemplo bien típico, regiomontano, no sé si de México, era mi persona, un poco olvidadiza, de las llaves del carro. Si no tenemos un lugar donde dejarlas y las dejamos por aquí por allá, andan perdidas. Y estaba leyendo un artículo de los japoneses, que ellos tienen un lugar para cada cosa, y estaban hablando precisamente de las llaves, que ellos ya saben dónde deben ir de las llaves. Por lo tanto, ellos no hacen esfuerzos, ¿verdad? Porque el esfuerzo ya es agarrar las llaves donde siempre las dejan. Entonces, básicamente para eso se forman los hábitos, para ahorrar esfuerzos. Y esa es la pregunta típica. Si el cerebro está buscando la forma de ahorrar esfuerzos, ¿por qué la resistencia al cambio? ¿Por qué cuando estamos en la industria alimentaria trabajando en formar cultura de inocuidad alimentaria con todo en la empresa, con todo el personal de la empresa, por qué es tan difícil hacer el cambio? ¿Por qué existe esa resistencia al cambio si se supone que estamos buscando la forma de ahorrar esfuerzos? Y básicamente aquí puede haber un sinnúmero de situaciones. Miedo a lo desconocido, incertidumbre, falta de información, factores históricos, miedo al fracaso, falta de interés, resistencia a experimentar, poca flexibilidad a la organización, aumento de las responsabilidades laborales, temor a no poder aprender de nuevas destrezas requeridas, falta de tacto de quien introduce el cambio, entre un sinnúmero de situaciones que no nos permite ver más allá de la meta a corto plazo que nos hemos puesto. Y les voy a dar un ejemplo. En esta empresa todo el tiempo está poniendo totopos en bolsas, y resulta que tenían muy arraigado el empaquetar todo esto sin guantes. Entonces, cuando se llegó ahí a implementar el uso de guantes, entonces no, hay una resistencia al cambio. Esto es real, y siempre cuando voy y puedo hacer cambios en esa empresa, les recuerdo esta realidad para que se rían, para que vean que es resistencia al cambio más que nada. Entonces, al principio, cuando ellos empezaron a usar los guantes, no, la bolsa se resbala, no puedo abrir la bolsa, batallo más, tardo más el tiempo en hacer este tipo de situación, es mejor que nos compren la embolsadora, es mucho trabajo, pierdo mucho tiempo, entre muchos otros tipos de comentarios. Conforme avanzó el tiempo, empezaron de ver que ya dijeron, bueno, pues un guante. Y luego, no, es que necesitan traer los dos guantes. Bueno, pues ok, y empezaron a ver que con los dos guantes. Pues resulta que hubo desabasto, como ustedes saben ahora con lo del COVID, hubo desabasto de guantes por todos lados. Entonces, en la empresa pues había desabasto de guantes y no había guantes. Entonces llegaban estas personas a la empresa. No hay guantes, necesitamos los guantes, estamos surgidos de guantes, mira cómo estamos trabajando sin guantes y no sé qué, la. Y me quedo yo pensando, a ver, ¿dónde está la resistencia al cambio? Antes se quejaban de que el guante no les podía abrir la bolsa, que se les resbalaba, que no sé qué, y ahora resulta que no pueden vivir sin los guantes. Entonces, ¿ven cómo es la resistencia al cambio? Es lo mismo, es acostumbrarse realmente, y realmente nos va a ayudar. En este caso, la empresa les va a ayudar en muchas situaciones. Puedo mostrar otra del uso del cubrebocas, también cómo ayuda, hasta el cubrebocas nos ayuda a evitar que haya un ambiente de trabajo difícil también. Entonces, así podemos ver muchos ejemplos de qué es lo que hace la formación de hábitos, la constancia. Al principio todos los hábitos va a ser como requiere un esfuerzo, ¿sí? Ese esfuerzo es que a lo mejor se hacen las actividades un poquito más lentas, pero dentro de ese esfuerzo, conforme seamos perseverantes, nos van a ayudar, y va a suceder como en esta empresa, que ahora no pueden vivir sin los guantes, de tal manera que les recuerdo esta situación para poder implementar otras actividades que les ayuden a mejorar sus procesos. En la psicología se le conoce a la regla de las 3 R's de cómo se deben de formar los hábitos. Y básicamente ese es un recordatorio, que es el estímulo que inicia el comportamiento.
la rutina, que es la acción ejecutada, es decir, hacerlo constantemente todos los días, aunque se nos dificulte, aunque haya un esfuerzo mayor, etcétera. Y la recompensa, el beneficio que obtienes luego de realizar la acción. En neurología es tan interesante en comprender este tema de la neurología. A mí me apasiona mucho leer artículos científicos y sobre todo el cerebro. Y la recompensa que se forma después de hacer un hábito, de formar un hábito, se le conoce como sabiduría. Obtenemos más sabiduría. Es decir, nos volvemos no más inteligentes porque es diferente, sino nos volvemos más sabios. Y aquí me viene a la mente el tema de cómo antes se pensaba que la gente que llegaba a la ancianidad perdía ciertas habilidades. Y esas habilidades era porque se creía que las neuronas no se podían reproducir, sino que nacíamos con un número de neuronas y conforme avanzaba el tiempo, la edad, el estrés, la vida, el estilo de vida, etcétera, y vamos perdiendo esas neuronas y por lo tanto ciertas habilidades. Pero ahora nos damos cuenta con la neuroplasticidad cerebral que seguimos produciendo neuronas, que sí nos va a costar un poquito más de trabajo y esfuerzo, pero si seguimos queriendo aprender de muchos temas, de lo que nos interesa, de lo que nos apasione, vamos a adquirir más sabiduría. Y aquí es donde viene la cultura de inocuidad alimentaria. Hay que tener en conciencia que inocuidad alimentaria debemos debemos sentir esa inocuidad alimentaria. ¿Qué quiero decir con sentir? Si sabemos que la inocuidad alimentaria es para mejorar los alimentos en el aspecto de no provocar enfermedades transmitidas por alimentos, debemos de creer que realmente los alimentos que están mal procesados pueden provocar enfermedades y pueden provocar muerte en las personas. Si tenemos ese eslogan en nuestra cabeza bien consciente, vamos a poder crear nuevas formas de trabajar para que podamos cumplir con esta inocuidad alimentaria. Y siempre lo comento, pensamientos se convierten en acciones y las acciones se convierten en hábitos. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos se convierten en acciones y las acciones van a llegar a ser hábitos. Entonces hay que tener cuidado qué es lo que tenemos que añadir a nuestro cerebro. Si todo en nuestro cerebro le añadimos cosas que no nos conviene, en eso nos vamos a convertir. Me viene un dicho que dice, mira con quién ando y te diré quién eres, o algo así viene, pues tiene mucha razón. De hecho, se le conoce como la ley de modelamiento en psicología, de donde más estás trabajando, estudiando, con quien más te juntas, con quien más, de lo que más lees, de lo que más ves en televisión, etcétera, en eso te vas a convertir. Se llama la ley de modelamiento y es como cuando se dice un papá a un hijo y cuando el hijo crece, ay, te pareces mucho a tu papá, mira, tienes la misma forma de pensar, mira, tienes la misma forma de hablar. Es porque pues obviamente el niño pasó mucho tiempo con su padre y tuvo las mismas formas de pensar, las mismas formas de hablar, las mismas actitudes. Entonces sí, es así como se forman los hábitos. Capacitar, ¿qué es la capacitación o cómo lo podemos ver desde las etapas del aprendizaje? Vamos a verlo desde otro tipo de punto de vista. En lo que es la educación nos dice que el aprendizaje se da en 4 pasos. Esos 4 pasos tienen que ser incompetencia inconsciente. Estamos poniendo aquí un ejemplo. No sabes montar en bici ni sabes lo que es eso. Por ejemplo, ¿qué es ese artículo que está ahí? ¿Para qué sirve? Y alguien te puede decir, sirve para movilizarnos y ir de un punto a otro de forma más rápida. Entonces ya tenemos una conciencia. Pasamos al segundo paso, que es la incompetencia consciente. No sabes montar en bici, pero sabes que necesitas aprender. Entonces, ¿por qué necesitas aprender? Porque pues quiero llegar más rápido de un punto a otro punto. Me voy a ir en bici a mi trabajo, me voy a ir en bici a la escuela. Por lo tanto, aquí es donde viene la situación de tomar una decisión. Ok, necesito la bici para poder aprender. Entonces necesito aprender cómo se usa y después viene una competencia consciente, es decir, ya sé montar en bici, pero necesito concentración para no caerme de la bici y todo el tiempo estoy montado en la bici
dándole a los pedales, pero concentrada en lo que hay a mi alrededor, así como en la misma bici para evitar caerme. Y por lo último viene la competencia inconsciente. Es decir, ya sabemos montar en bici, ya no necesitamos estar en alerta, ya la concentración ya no la necesitamos y es cuando se vuelve un hábito. Es como cuando vamos en el carro, los que saben manejar, llega un momento que estamos pensando otras cosas y estamos en automático manejando hasta llegamos a la casa en automático. Y muchas veces cuando estamos pensando en otras cosas, a veces ni siquiera llegamos a la casa, llegamos a otro punto que nada que ver, porque pues nuestro mismo subconsciente nos lleva a eso. Voy a poner este ejemplo en las bitácoras porque esto es algo como que nos puede ayudar a formar hábitos. Y lo voy a poner desde el punto de vista de las etapas del aprendizaje. Un registro o una bitácora es un espacio virtual donde se deja constancia de un hecho o un acto de hacer lo mismo. Es importantísimo mantener todos esos registros porque sabemos que lo que no se registra no se puede controlar. Lo que no se controla no se puede medir, no puede ser cuantificable y lo que no se puede medir no se puede mejorar. Por eso en la inocuidad alimentaria la parte de los registros es muy importante para formar hábitos. Y aquí es donde entra la psicología o la cultura de inocuidad alimentaria. ¿Cómo hacer para que el personal comprenda esta parte de una forma fluida? Y básicamente lo vemos desde este punto de vista. El registro es una ayuda consciente porque no lo tenemos no sabemos que lo tenemos que hacer, o sea, yo no tengo en mi conciencia que tengo que revisar, por ejemplo, el ejemplo de la higiene personal, que tengo que revisar que la cofia la traigan bien puesta, que las uñas las traigan cortas, que no traigan maquillaje, que no traigan joyería, etcétera. Yo no lo tengo en mi radar porque nadie, o sea, es una empresa que pues apenas estoy empezando y no en mi radar, en mi forma de pensar, no es algo que yo tenga que estar revisando. Entonces el registro nos ayuda a ser consciente de lo que tenemos que revisar y observar. Ese es lo que nos hace el ojo crítico. Entonces el registro nos dice, ok, lavado de manos, entonces, ok, voy a revisar que todo el personal se lave las manos. Y si no tenemos ese registro, por más que sepamos de inocuidad alimentaria y sepamos que es importante el lavado de manos, pues no lo vamos a realizar o no vamos a hacer que el personal realice el lavado de manos. Por lo tanto, es una etapa del aprendizaje. En este caso se podría decir que es la etapa 2 del aprendizaje. Me voy a regresar un poquito a la etapa de no sabes montar en bici, pero sabes que necesitas aprender. Y nos vamos a ir a la tercera, que el registro, cuando lo empiezas a llevar, es que sabes cómo llevar el registro, pero necesitas concentración para poder llevarlo. Es decir, necesito concentración de revisar el lavado de manos, de revisar uñas, de revisar cofia, de revisar cubrebocas, de revisar un uniforme limpio, entre otras muchas cosas. Y volviendo a la práctica de lo que es la formación psicológica de las 3 R's para formar hábitos, viene siendo el recordatorio, es el estímulo que inicia el comportamiento, la bitácora de registro, la rutina, la acción ejecutada que requiere esfuerzo. Toda situación de formación de hábitos o de aprendizaje en nuestra vida, realmente los hábitos son aprendizaje, requiere un esfuerzo y ese esfuerzo nos va a ayudar a beneficiar a que nos seamos más sabios. Y al final viene la recompensa, en este caso el control de las operaciones de forma más real y ordenada. Por ejemplo, aquí estamos viendo la bitácora del mes de febrero. Alfonso tenía las uñas largas, tenía la cofia y el cubrebocas mal puesto, traía joyería, y en la segunda semana. Y en la cuarta semana también traía las uñas largas, y todo lo demás cumplió, y el lavado de manos no lo cumplió bien. Entonces sacó un promedio de 50%. Si nos vamos otra vez al mes de marzo, ok, se volvió a revisar Alfonso, resulta que traía las uñas largas. Ah, qué curioso, ahí llevamos 3 uñas largas, y bueno, todo lo demás cumplió, excepto el lavado de manos. Entonces aquí es donde viene un recordatorio para Alfonso. Oye, Alfonso, mira, en el mes de febrero, mira las uñas largas, lavado de manos, etc. Y mira, en el mes de marzo, la primera semana, pues sigues con las uñas largas, el lavado de manos, no, déjame volverte a enseñar cómo lavarte las manos.
déjame darte un corta uñas para poder que te cortes las uñas, porque tenemos que cumplir, estamos en el trabajo y hay normas de higiene personal aquí. Y resulta que para la cuarta semana ya tenemos un promedio de 83%. Entonces, conforme pasa esto, si seguimos revisando a Alfonso constantemente, ayudándole a formar el hábito y a nosotros mismos, ayudándonos a formar el hábito de recordar qué es lo que tenemos que revisar en el personal, nos vamos a dar cuenta que las calificaciones o lo cuantificable va a empezar a aumentar. Y aquí es la parte más bonita de la implementación de sistemas de inocuidad alimentaria o de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria. Cuando el personal se le reconoce el trabajo bien hecho, es cuando el personal empieza a tener una actitud diferente. Pero eso se logra siempre y cuando nosotros pongamos el ejemplo y estemos con esas personas supervisando y poniéndonos en los zapatos de la otra persona. Más adelante voy a seguir dando más ejemplos de cómo es que sucede esto. ¿Cómo vamos a influir en el comportamiento de las personas? Lo primero que tenemos que saber es que el entusiasmo para realizar el trabajo bien hecho. Si a nosotros se nos olvida hacer el registro de higiene de personal, o si un día decimos, no pasa nada, pueden entrar así, no les decimos nada, en lugar de ayudar, vamos a empezar a perjudicar. Por eso el entusiasmo es como la vida es un sub y baja, ¿verdad? Hay veces que estamos muy en las nubes, otras veces no tan en las nubes, pero cuando estamos abajo nos damos cuenta que la vida sigue y tenemos que volver a subir a las nubes. Entonces, así es la inocuidad alimentaria, es motivarnos constantemente, y la motivación tiene que ver con la creatividad con la que nosotros empezamos a implementar, a capacitar, a concientizar, a formar hábitos en las personas. La capacitación siempre tiene que estar basada en la ciencia alimentaria, más también debe estar enfocada en el comportamiento para lograr un cambio en las conductas que nos ayuden a la inocuidad. ¿Cómo? Utilizando material de fácil entendimiento de acuerdo a la capacitación o al personal que se va a capacitar. No es lo mismo capacitar a una persona que ya tiene conocimiento de inocuidad alimentaria a alguien que jamás ha escuchado del término inocuidad alimentaria. Entonces, desde ese punto de vista, el material debe ser fácil de entendimiento para las personas. Aquí podemos poner un ejemplo, por ejemplo, de cómo deben de lavar, pues hasta con fotos, ¿verdad? Bien específicas, y con qué se empieza primero, con quién se empieza después, de tal manera que el personal pueda comprenderlo y lo pueda realizar. Otra forma de influir, bueno, pues tiene que ver con los 4 enfoques del aprendizaje. Ustedes saben que existen en la educación, existen 4 formas de aprendizaje, que es el aprendizaje visual, auditivo, el aprendizaje táctil y el aprendizaje kinestésico. Hay personas que tienen muchísima mayor facilidad para que visualmente todo lo capten de una manera rápida. Hay otros que nada más oyendo, hay otros que nada más haciendo, etc. Entonces, en toda nuestra capacitación debemos de tener este tipo o estos tipos 4 enfoques. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes mentes, estamos trabajando con personas y las personas tienen diferente forma de ver la vida. Y por lo tanto, esto nos va a ayudar a que la información les llegue de la mejor manera posible para ellos. Por ejemplo, en el aprendizaje visual podemos tener apoyos visuales como videos, diagramas, dibujos, imágenes. Aquí estamos viendo un ejemplo de la solitaria ocular, que el parásito de la Taenia Celium se le metió a la que era la parte ocular. Estamos viendo también la parte de 3 muertes en Texas por consumir helado. Y hasta las personas dicen, ¿pero cómo? O sea, yo creía que las enfermedades nada más era por consumir carne de animal en mal estado o echada a perder, o etcétera. Pero en la nieve que es un producto que está congelado, ¿cómo es posible eso? Entonces, podemos hacer muchas ayudas visuales donde temas de interés que el personal mismo vea, observa que esto es importante. También letreros, ¿verdad? De cómo se deben por ejemplo, estamos viendo aquí un letrero de almacenamiento de alimentos, ¿verdad? Cómo debe de ser, qué es el PEPS, para qué sirve, en qué nos va a beneficiar. En el aprendizaje auditivo, sesiones cortas de capacitación.
Muchas veces sabemos que la industria alimentaria tiene tiempos muy cortos porque la producción nos abarca todo un día para poder hacer cortes de producción adecuados. Entonces a veces decimos, no, vamos a dar capacitación, pero de una vez 4 horas al personal. Y ahí es donde nos perdemos un poquito, porque en esas 4 horas del personal estar hable y diciéndoles, ay, el personal va a estar cabeceando. Entonces las capacitaciones o el aprendizaje auditivo debe ser corto, debe ser a veces hasta in sitio. Por ejemplo, aquí yo puse una foto real de una empresa que se le dio una capacitación y en esa capacitación, pues aparte de la capacitación se les dio un poquito más de capacitación ahí mismo en el sitio, 5 minutos, vamos a hacer esto, vamos a ir allá anotando lo que se tenía que hacer. Capacitación con muchos ejemplos también nos pueden ayudar. En el aprendizaje táctil, pues haciendo actividades participativas. Esas actividades participativas nos va a ayudar a que el personal esté más alerta, que la sangre, que normalmente están sentados, se vaya al cerebro y no les dé sueño, y aparte en esa actividad participativa pueden aprender memoramas, hasta 100 mexicanos dijeron, pero 100 personas dijeron en inocuidad alimentaria, he hecho ese tipo de juegos. Y aprendizaje kinestésico, también actividades de experiencias o testimonios reales que nos ayuden a crear conciencia. Por ejemplo, aquí tenemos este kit muy famoso, ¿verdad? Donde les ponemos a las personas un cierto polvo en las manos para que después con una lámpara ultravioleta podemos ver si se lavaron bien las manos. Entonces le ponemos el polvo, mandamos a lavar a las personas las manos y resulta que no se pasa, por más que se las laven 10 segundos con agua y sin jabón, con jabón, sin jabón y todo, y nos damos cuenta dónde es la parte donde no se talló. Entonces, en el aprendizaje kinestésico, esas experiencias o testimonios reales nos van a ayudar a crear esa conciencia. También dentro de los entrenamientos con el personal es enseñando con el ejemplo. Esta es una experiencia que todos debemos de tener y de crear. Tengo una experiencia hace poquito, tengo una empresa que tengo tiempo con esa empresa, pero el personal batalla mucho, ¿verdad? Porque hay mucha rotación de personal y tenemos que como casi volver a empezar desde el principio. Entonces dije, no, aquí ya no me va a pasar de noche, voy a estar yendo con ellos todos los días, no importa que no haya pago de eso, o sea, yo necesito que el personal comprenda y se forme el hábito. Y empecé a ir, tengo 2 semanas con ellos, yendo todos los días en la mañana a hacer la primera parte de inicio, y estoy con ellos limpiando, con ellos cientizando, con ellos lavándonos las manos, con ellos revisando, con ellos haciendo, con ellos, con el enseñarles, estas personas empiezan ocurre una situación bien padre. Estas personas empiezan a tener confianza y esa confianza hace que hagan preguntas de las dudas que tienen, se empiezan a crear conversaciones y al día siguiente, mañana nos vemos, Melissa, sí, mañana nos vemos, mañana a las 8 aquí estamos, no sé qué hay cuánto, y seguimos haciendo el trabajo. Y a veces, no, mañana no voy a poder venir, tengo mucho trabajo en otras cosas, pero ustedes háganlo, y a veces los veo por las cámaras y lo están haciendo. Entonces, pero eso es base de enseñando con el ejemplo, porque el ejemplo es lo que hace que las personas vean que tú estás sabiendo lo que estás haciendo y que es fácil de hacer. Porque muchas veces cuando creamos o decimos, mira, tienes que hacerlo de esta forma, las personas no nos creen que es más fácil. Y al no creer, no lo van a realizar. Y es ahí donde entra una persona, un líder, en decir, ¿sabe qué? Tengo que demostrarles que es más fácil. Así como el ejemplo de los totopos. O sea, tardaron un tiempo, pero ahora nos reímos todos juntas, porque son muchas mujeres, nos reímos todas juntas de eso que pasó. Y decimos, no, o sea, ven cómo estamos bien bárbaras de no querer comprender que nos va a ser más fácil la vida. También usando medios de comunicación como letreros, procedimientos con fotos, señaléticas, haciendo recorridos con el personal, con la empresa. Durante los entrenamientos eso va a suceder siempre cuando hay confianza, empiezan a preguntar, empezamos a tener conversaciones, empezamos a escuchar, nos empezamos a dar cuenta que las personas también tienen ideas de cómo hacer el trabajo de una forma diferente, que sea fácil de llevar. Entonces el aprendizaje es como un círculo, todos aprendemos de todos y tenemos que empezar a ver que eso es bueno.
Y es ahí donde empezamos a trabajar de diferente forma y habrá cosas que no suceden así. Habrá cosas que, ay, mira, pues lo intentamos con esta lluvia de ideas que dijimos, pero no funcionó, vamos a seguir de esta manera. Y empezamos a hacer hasta letreros personalizados. Aquí pongo un poquito un letrero, ¿verdad? El uso de timer, hasta las personas, el equipo de día, quién lo iba a utilizar, y el equipo de tarde, quién lo iba a utilizar, ¿verdad? Y para qué servía cada uno de los botones y cómo lo iban a tener. Y de esta manera el personal se siente más entusiasmado porque toda persona quiere ser guiado, y como vimos en las principales diapositivas, a veces el personal no sabe lo que se espera de ellos. Pero cuando empezamos a dirigir en todas estas actividades de cultura de inocuidad alimentaria, el mismo personal te viene a decir a ti, oye, Melissa, ya terminé aquí, ¿qué le hago? ¿Cómo hago? ¿Qué más sigue? Esto, el otro. ¿Por qué? Porque ya ellos le ven un sentido, y ese sentido le ven algo agradable y algo bueno que les puede dejar una enseñanza para ellos. Y volviendo a la parte de la última R, de la parte psicológica de formación de hábitos, que viene siendo la recompensa, esta parte es algo que me entusiasma. La intención por deseo o obligación, saber cómo hacerlo y la frecuencia. En la cultura de inocuidad alimentaria, cuando lo que intentamos hacer que las personas hagan las actividades de inocuidad alimentaria por deseo, porque es por su bien, por el bien de la empresa, por el bien de las personas que van a consumir esos alimentos que se están procesando, empiezan a haber consecuencias positivas. Refuerzos y reconocimientos aumentan la probabilidad que las conductas deseables para que ocurran una y otra vez. Conduce a un mejor desempeño de resultados, el entendimiento de las personas se amplía y quieren participar aún más en actividades que les lleven a ser más creativos y participativos. En cambio, un programa de inocuidad, cuando se hace por obligación, a veces las consecuencias negativas como una sanción y un castigo disminuyen la conducta de las personas. Las personas no se ven motivadas a continuar con lo que está exigiendo la empresa, y por lo tanto el entendimiento disminuye, y al disminuir el entendimiento, simplemente no hay una mejora continua. Y me quedo con esto: lo que pensamos es lo que somos. Un sabio dijo, los actos de servicio producen paz y alegría en el corazón de las personas, producen buenos pensamientos. El que sale beneficiado en un acto de servicio es uno mismo. Como les dije, todos los programas que creamos son personalizados. Hace como 3 años atrás, 2 años atrás, más o menos, me quedé pensando en esta frase dentro de la parte de inocuidad alimentaria. Los actos de servicio producen paz y alegría. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr que las personas sean serviciales dentro del trabajo, que quieran hacer un poco más de lo que ya hacen? ¿Y cómo les puede ayudar a ellos? E hice una dinámica que la he hecho en muchas empresas y me ha traído una gran satisfacción a mí en forma personal, pero también para las personas. Les pedí que dentro de las tareas, al terminar la capacitación que doy, una de las tareas era que hicieran un acto de servicio con la persona con la que no se llevaban tan bien, con la que habían tenido un cierto roce en el trabajo, pero que esa actividad de servicio fuera en silencio. Es decir, que observaran a la persona, observaran en donde la persona está batallando más, y en silencio acercarse y ayudar, y retirarse y no decir nada. También les pedí, no les van a decir, estoy haciendo la tarea que Melissa me dejó. No. Entonces era una actividad de servicio en silencio, donde la persona no se dé cuenta que la estás ayudando. Pues esa actividad, les dije que les iba a anotar. Tengo muchas historias, y es algo increíble para mí ver cómo funciona todo esto de la cultura de inocuidad alimentaria. Es que una de las historias que ahorita me estoy recordando es que cuando llego a la empresa, me dice la persona, Melissa, funciona la tarea que me dejaste. Y yo, a ver, cuéntame, ya lo hago a un lado, porque ellos me tenían que decir en secreto lo que había sucedido. Pues resulta que esta persona me comentó que que había dejado a su subordinado haciendo una actividad en la tarde, porque ella necesitaba hacer de esa actividad que la persona iba a hacer en la tarde, ella iba a continuar en la mañana.
Pues resulta que este subordinado no lo hizo. Entonces ella se enoja y le dice, es que te dije que era importante, mira, ahora yo voy a tener doble trabajo en la mañana, porque mira, no lo estás haciendo, o sea, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Se les va a atrasar el trabajo, etcétera. Tenía un malestar. Ella me cuenta, en ese momento me contó que se dio la vuelta y cuando iba caminando por el pocillo, ella con sus expresiones me dijo que la persona estaba haciendo caras. Se va y dice, me acordé de la tarea de Melis. Entonces, el muchacho, porque era un muchacho que en la tarde tenía que haber hecho un día anterior, en la tarde tenía que haber hecho esa producción, no la hizo, resulta que él la empieza a hacer y ella se regresa y sin decirle nada le ayuda. Y entre los dos empiezan a hacer ese trabajo de la tarde de un día anterior. Al finalizar, ella se retira, no le dice nada, y cuando ella va a seguir haciendo la segunda actividad que le correspondía a ella, el muchacho se acerca y la empieza a ayudar. Y es algo tan interesante porque ella me comenta que en ese momento él le dice, ¿sabe qué? Discúlpeme, tiene toda la razón. Discúlpeme por no haberlo hecho. Y ella le dice, no, no pasa nada. Y luego le digo yo, ¿y qué sentiste cuando te dijo disculpe? Ay, pues bien padre. Y le dije yo, ¿pero qué sentiste si no te hubiera pedido disculpas? Y me dice, no, como que hubiera sentido bien padre, porque el hecho de ayudar me provocó a mí un pensamiento de bondad. Y eso es lo que quiero que se queden. Si tomamos conciencia de la importancia de la cultura de inocuidad alimentaria con entusiasmo y actitud, teniendo como objetivo realizar el trabajo bien hecho, obtendremos grandes resultados. Y por último, la mejora continua, como todo, debe haber unos ajustes. Voy a pasar un video antes de terminar. Love is in the air. Every night, and I don't know if I feel, don't know if I feel, but it's something. When it's there when I live, love is in the air. Love is in the air. When you're from the rock sea. Yeah, I don't know. But it's something. Let's never call out my name. Este video nos enseña, cuando lo vi hace como un año, dije, esto lo tengo que poner en algún momento, es que todos tenemos percepciones e interpretaciones distintas. Y dentro de la mejora continua en una cultura de calidad, debemos de comprender que esas percepciones distintas tenemos que volver a crear lluvia de ideas, buscar la manera de realizar ajustes. Esto es así. Ese es el círculo de la mejora continua. La cultura de inocuidad alimentaria está en constante aprendizaje y cambio. La creatividad con la que desarrollamos las habilidades para comunicarnos ante diferentes formas de pensar y acciones es lo que nos hace un experto en inocuidad alimentaria y todos tenemos el potencial de hacerlo. Y pues esta es terminando la presentación. Sé que hay algún tipo de preguntas. Aquí les paso lo que hace Simbra. Si alguien quisiera contactarme para que haga una visita a su empresa para recomendaciones, lo pueden hacer. Está aquí el QR, me pueden escribir ahí al QR, le pueden tomar con su cámara y de ahí me van a mandar directamente a el WhatsApp del celular de la empresa. Muchas gracias. Y pues seguimos con las preguntas y respuestas, que creo que ya nos pasamos un poquito de tiempo. Melissa, no nos queremos ir tampoco de esta plática. Nunca nos queremos ir porque siempre los invitados que tenemos aquí nos dejan siempre queriendo aprender más y más y más. Y tenemos tiempo. Bueno, sí, claro, no, sí, claro. Pues aquí prácticamente pues la conclusión, son muchas conclusiones, pero pienso que lo más importante es que tenemos que estar presentes en el proceso.
O sea, estar presentes implica no nada más tener un programa de capacitación con los cursos que tiene que tomar cada quien para renovar su constancia, que eso no nos va a servir de mucho. ¿Okay? Eso únicamente nos va a servir para cumplir con la normativa y cumplir con la auditoría. ¿Okay? Y no es el objetivo de un programa de capacitación. Ya sabemos que un programa de capacitación, además del conocimiento, nos lleva a estar presentes en el seguimiento, en poner el ejemplo, en tener una actitud positiva, en querer hacer las cosas de buena manera, en sembrar en el personal esa semilla de querer el por qué se hacen las cosas bien y de querer lograr sus hábitos. Entonces, es algo más complejo y más completo que únicamente un curso con teoría. Entonces, aquí la invitación es a que, además de ese aprendizaje que ustedes se llevan con una capacitación por parte de un instructor, pues hagan esa labor del seguimiento y de compartir su persona para poder formar hábitos. Y bueno, tenemos aquí una pregunta muy técnica. Nos dice, con respecto al uso de la barba y el bigote, ¿hay una norma en México donde mencione la restricción o solo se controla con el uso de cubrebocas o cubrebarbas? Ok, sí, hay una norma, en la norma 251 oficial mexicana, nos dice nada más que el bigote debe venir recortado hasta la comisura de los labios. Lamentablemente no nos viene hablando nada sobre la barba. Las únicas recomendaciones que se pueden hacer aquí es que pues, el deber se nos dice que el bigote hasta la comisura de los labios, pero nosotros sabemos que el cabello debe estar cubierto y el cabello incluye el vello. Entonces aquí la recomendación es que se tengan los cubrebarbas y cubrebocas en el caso de usar bigote para evitar que esa caída de vello sea en mayor cantidad. Y conforme pasa el tiempo, las personas van a comprender que el cubrebarbas no es tan fácil de llevar. O sea, realmente sí, la norma no nos dice tan abiertamente, ¿verdad? Pero en la parte de la norma también nos dice que debemos de cubrir el cabello. Entonces el cabello es cabello en su totalidad. Y aquí me viene a la mente una situación de, ay, Melissa, pero si tenemos los brazos con mucho vello, y ahí dónde entra, y tantas cosas que el personal dice, ¿verdad? Otras situaciones donde el personal también dice, Melissa, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si la otra persona no lo hace, ¿por qué yo sí lo tengo que hacer? Y entonces ahí es donde entra la parte de la creatividad que tenemos como líderes para poder ayudar a las personas a entender la importancia. No es porque nos obligue un estándar, sino porque la necesidad de la empresa también así lo requiere. Entonces ahí es donde debemos de ponderar, ¿verdad? ¿Qué es más importante? La importancia y lo que requiere la empresa para evitar esa caída de cabello en la mayor posible, o nada más cumplir con el deber ser como lo que es un sistema de inocuidad tradicional. Sí, definitivamente. Entonces pregunta Pedro, ¿se tiene que usar manga larga? Se podría usar manga larga, yo recomiendo de acuerdo también a la situación de la empresa. Y sabemos que hay empresas donde la manga larga está un calor, no tienen esa ventilación adecuada, entonces no se podría tener una manga larga tal cual, ¿verdad? Porque es peor la contaminación del sudor que puede provocar a los alimentos, pero sí podríamos utilizar algún tipo de manga de 3/4 que nos ayude a controlar esa caída de vello. Muchas gracias. Pues tengo muchos comentarios buenísimos. Les encantó tu plática. Te mandan felicitaciones. Gracias. Excelente información, muy entendible. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Les encantó el enfoque que diste usando pues, la neurociencia para poder llegar a crear la cultura de inocuidad, que es lo que buscamos o se busca en toda la industria. Te agradecen mucho y les encantó, buenísima, tienen muy buenos comentarios, si tú quieres leerlos, los puedes leer al final. Gracias por este enfoque diferente que le diste
a lo que es la capacitación, lo que es un plan de capacitación. Estamos muy agradecidos contigo por compartir esta experiencia. Melissa, muchas gracias por haber estado con nosotros y felicidades por esta plática. Y bueno, quien guste contactar a Melissa, aquí está su información. Les vamos a hacer llegar la información de Melissa, sus teléfonos, sus contactos. Aquí dice una visita a las empresas para recomendaciones a los primeros 5 que le escriban a Melissa. Ella los va a estar atendiendo y si es posible, pues ella se va a contactar con ustedes para poder visitar. ¿Okay? Muchas gracias. Pues gracias a todos los que se conectaron. Gracias por su presencia, que es muy importante para nosotros. Y bueno, los esperamos próximamente para la próxima plática que tendremos. Les vamos a hacer llegar ya el póster con el nuevo invitado, con el nuevo expositor para que estén al pendiente. Gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias. Bye bye.